Buenos días, hermanos. Gracias al Señor estamos otra vez reunidos a través de este medio para que juntos podamos abrir la palabra del Señor, podamos honrar al Señor, podamos darle la gloria, la honra, la alabanza a Él, que se lo merece todo. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos contentos con su presencia, con que nos estén siempre sintonizando, y agradecemos al Señor por todo ello. Como ustedes saben, estamos viendo en nuestra serie Puestos los ojos en Jesús, temas de escatología. Y quisiera que podamos ver una imagen esta mañana para que podamos ubicarnos donde estamos más o menos explicando los detalles que se dan en la palabra del Señor. Esta imagen lo vamos a pasar por el WhatsApp a la congregación para que lo puedan tener también, lo puedan estudiar y puedan analizarlo. Miren, en este gráfico empezamos con lo que es la edad de la iglesia. Desde ahí es el gráfico, desde la edad de la iglesia. Empieza con la fundación de la iglesia por parte del Señor Jesucristo, Mateo 16, 18. Y las 7 iglesias representan pues el tiempo de la iglesia, la edad de la iglesia propiamente. Esta termina en el momento del rapto, que hemos explicado ya, el arrebatamiento, donde los muertos en Cristo resucitan y se van a la presencia del Señor paralelamente con los creyentes que en ese momento estén viviendo en esta tierra cuando el Señor Jesús llame con las trompetas. Luego de este periodo se inicia lo que es la gran tribulación. Hemos explicado que esto va a tener una duración de 7 años, y acá en la tierra pues va a haber muerte, destrucción, hambre, enfermedades, falsa paz, etc. El anticristo va a estar gobernando literalmente aquí en la tierra, bajo un solo gobierno mundial. Pero paralelamente en el cielo se va a dar lo que se conoce como el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero. Son 2 eventos que se van a dar paralelamente a los eventos que ocurren acá en la tierra, ¿no? Entonces, mientras acá en la tierra está la gran tribulación con todo lo que el anticristo está haciendo, de acuerdo a la palabra del Señor, en el cielo, en forma paralela, durante esos 7 años se van a dar pues estos 2 grandes eventos: el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero. Posteriormente viene el Señor Jesucristo en su segunda venida, y se inicia lo que conocemos como el milenio, o sea, los 1000 años donde Jesucristo literalmente reina aquí en la tierra. Luego va a venir el juicio del trono blanco, la destrucción final, el fin, ¿no es cierto? Ahí está el gran trono blanco en esta imagen. Esta imagen les voy a pasar para que ustedes lo puedan tener allí, para que lo puedan revisar, ¿ok? Muy bien, entonces esta mañana vamos a centrarnos un poquito en el evento de lo que es la tribulación propiamente. Perdón, lo que es el tribunal de Cristo es lo que queremos ver esta mañana. La tribulación ya lo hemos visto semanas pasadas. Esta mañana vamos a ver lo que es el tribunal de Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este momento, Señor. Queremos suplicar, Padre amado, que su palabra pueda hablar nuestros corazones, pueda motivarnos a permanecer firmes, fieles delante de ti, amado Señor, y honrarte y glorificarte, Padre. Te agradecemos por todos los que en este momento nos están escuchando, Padre. Bendice a cada uno, toca sus corazones a los que no te conocen, Señor, y glorifícate, amado Dios. Gracias por este momento. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Miren,
A medida que estamos viendo los eventos que rodean el final de los tiempos, vamos a ver este evento que va a tener lugar en el cielo. Y como decía, es paralelo a lo que sucede en la tierra, en la tribulación. En el cielo se va a dar el tribunal de Cristo y la cena de las bodas del Cordero. Probablemente, Dios mediante, el próximo domingo estemos viendo la cena de las bodas del Cordero. Hoy día nos vamos a centrar en lo que es el trono del juicio, donde el creyente comparece ante el Señor Jesucristo. Se conoce como el tribunal de Cristo. Hay dos pasajes muy interesantes en la Biblia que verifican esto. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos nosotros, los creyentes, ojo, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y Romanos capítulo 14, verso 10 al 12 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora bien, en la Biblia encontramos varios juicios. En realidad son 7 los más preponderantes. Vamos a nombrarlos solamente para que usted lo pueda tener. Miren, el juicio de los pecados del creyente en la cruz de Cristo. Esto se da cuando una persona acepta a Cristo en su corazón y sus pecados son cargados en la cruz de Cristo. El Señor Jesús paga por esos pecados, muere en la cruz por esos pecados. El creyente es allí enjuiciado, pero quien paga todo es el Señor Jesucristo cuando muere en la cruz del Calvario por esos pecados. Esto es el primer juicio. Un segundo juicio que la Biblia menciona, por ejemplo, es el juicio de sí mismo por el creyente. La Biblia dice que uno debe analizarse a sí mismo de tal manera que no sea juzgado después. Es un juicio de cada uno, de sí mismo por parte del creyente. Un tercer juicio es lo que vamos a ver hoy día, el juicio de las obras del creyente, lo que conocemos como el tribunal de Cristo. Después hay otros juicios más, por ejemplo, el juicio de las naciones. En la segunda venida de Cristo, el Señor va a juzgar a todas las naciones. Después va a haber un juicio especial propiamente para Israel. Otra vez cuando el Señor regrese, es un juicio para la nación de Israel específicamente. También está el juicio de los ángeles que han caído. Eso también va a ser después del milenio. Y finalmente va a haber un juicio que va a ser para todas las personas incrédulas, básicamente, lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Son 7 juicios que son los más preponderantes en la palabra del Señor. Hoy día nos estamos centrando en este juicio de las obras del creyente, o sea, el tribunal de Cristo. Miren, de acuerdo a los versículos que hemos leído, tú y yo, un día, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar allí siendo juzgados por el Señor, ¿no? Obviamente es un evento que nos da cierto temor, porque habrá mucho que responder ese día delante de Dios. Sin embargo, quiero que sepa también que habrá mucho más que esperar de lo que tendremos que tener temor. Porque es un día de recompensa. Es un día donde el Señor va a expresar palabras como bien, buen siervo y fiel a muchos creyentes, ¿no? Y sobre esto es lo que queremos ver esta mañana. Y básicamente para motivarte, mi hermano, a que estés listo cuando llegue ese día. Miren, vamos a ver 3 puntos referentes a este tema. En primer lugar, ese día va a ser un día de descubrimientos íntimos. Miren lo que dice 1 Corintios 3, del 10 al 13. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo que el apóstol Pablo está describiendo en este pasaje es que la vida cristiana, tu vida, es como un
edificio. Nos dice que Él echó el cimiento, y el fundamento, el cimiento es nuestro propio Señor Jesucristo. Pero nuestra responsabilidad y nuestro deber es el de construir, edificar sobre ese fundamento. Y es pues una responsabilidad fuerte poder construir correctamente. Note el versículo 11. Quiero que lo leamos. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué significa esto? Este evento, el tribunal de Cristo, solamente es para creyentes, porque será en el cielo al momento de que los creyentes somos raptados en el arrebatamiento, llevados a la presencia de Dios, y durante esos 7 años que dura la tribulación, ese evento se realiza en el cielo y es exclusivamente para creyentes. Quiere decir esto que personas incrédulas obviamente van a estar acá en la tierra, pasando la gran tribulación, o simplemente ya estarán condenados eternamente. Amigo, necesito recordarte, hay la urgencia que realmente medites en esto, creas en el Evangelio, aceptes a Jesucristo como tu Señor, porque necesitas prepararte para tener tu encuentro con Dios. Un día te vas a tener que encontrar con Él. Miren, lo primero que vamos a ver en ese tiempo es que los métodos que hemos tenido para construir nuestras vidas van a ser descubiertas. Cada uno sobreedifica su vida a su manera muchas veces. Y mira lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y hasta el fundamento que es el Señor Jesucristo, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. La manera como nosotros vivimos, como nosotros edificamos nuestras vidas, va a pasar bajo el microscopio de Dios ese día en el tribunal de Cristo. La idea del versículo realmente es esta. Escuchen. Cuando el Señor salvó tu alma, te colocó sobre el fundamento que es el Señor Jesucristo. Y desde ese momento que fuiste salvo, has estado construyendo una vida. Esa vida puede ser algo para la gloria del Señor o puede ser una vergüenza ante el Señor. ¿Cómo estás llevando tu vida? Cuando estemos en el tribunal de Cristo, responderemos por cómo hemos construido, pues, nuestras vidas. ¿Ok? Ahora, quiero que entendamos. En los días de Pablo, un poquito de recordar esto, en los días de Pablo había un lugar llamado Bema, o tribunal. Ahora, desde esa plataforma, el Bema, una plataforma elevada, generalmente estaba ubicada en el centro de la ciudad. Ahí se declaraban los anuncios, se emitían juicios y se entregaban premios desde esa plataforma, que era un poco elevada y estaba generalmente pues en el centro de la ciudad. De manera que el Bema era el lugar donde se entregaban recompensas, por ejemplo, a los ganadores de los juegos griegos, ¿no? Y allí también, desde allí les entregaban sus coronas. Todas las proclamas públicas vinieron desde ese lugar que se llamaba el Bema. Entonces, cuando hablamos del tribunal de Cristo, no debemos pensar que era un lugar solo para miedo y temor. Ciertamente, algunos seremos quizás reprendidos, pero muchos otros serán recompensados y bendecidos. El tribunal de Cristo va a tener esa característica. Hay dos cuestiones, digamos así, que no se van a abordar para nada en el tribunal de Cristo. Y son, miren, en primer lugar, la salvación. Miren, la salvación no se va a abordar en el tribunal de Cristo porque esto ya se solucionó para siempre en el momento de que una persona fue convertida. Nada puede cambiar el estado del alma del creyente. Si una persona es salva realmente para siempre. Miren lo que dice Juan 5:24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es el privilegio de una persona que entiende el Evangelio y acepta a Jesús como su Señor, como su Salvador. Ha pasado de muerte a vida. De manera que ninguna persona
que haya rechazado el Evangelio, haya rechazado a Cristo, va a estar en el tribunal de Cristo, va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Para estas personas habrá otro juicio que en algún momento vamos a explicarla, y si tú estás ahí, sencillamente pues no eres salvo, ¿no? Es terrible el asunto. La otra cuestión que no se va a abordar en el tribunal de Cristo es el asunto del pecado, porque el pecado fue resuelto para siempre en el Calvario, cuando el Señor Jesús murió pagando por todos los pecados de todas las personas. Ahora, mira lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dice, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús murió, murió por todo el pecado del mundo. De tal manera que Él pudo decir, consumado es. Completo es, no necesita otro sacrificio, no se necesita otros ritos, no se necesita completar la salvación de alguien para nada. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue totalmente completa. Es maravilloso esto, porque en realidad nos da una seguridad de salvación también. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién es este? Jesucristo. Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. De manera que cuando una persona, un pecador, pone su fe en el Señor Jesús para la salvación, todos sus pecados son eliminados para siempre. Y en el Bema, en el tribunal de Cristo, no se van a mencionar para nada. Lo que se va a tratar en el Bema es la manera como hemos vivido nuestra vida acá en esta tierra. Eso se va a tratar. Va a tratar desde el momento de nuestra conversión hasta el día en que morimos o seamos arrebatados. Va a tratar de cómo usamos las responsabilidades, privilegios y oportunidades que teníamos. De eso se va a tratar. Se va a tratar entonces de cómo nosotros hemos administrado lo que Dios ha puesto en nuestras manos mientras estábamos en este mundo. Esto es importante. Quizás es importante también recordar que todos nosotros en verdad somos mayordomos, es decir, somos los siervos del Señor, que de algún modo entendemos que Dios ha puesto en nuestras manos muchas cosas para que nosotros sepamos administrarlas, y un mayordomo va a dar cuentas a su Señor de todo lo que tenía en sus manos. Por ejemplo, algunas cosas que vamos a mencionar. Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Por ejemplo, nos ha dado 24 horas todos los días. Y Dios va a pedir cuentas de cómo se ha usado esas 24 horas todos los días. ¿Qué más? Nos ha dado dinero, nos ha puesto en nuestras manos dinero. Nos ha abierto posibilidades para que puedas tener dinero. ¿Cómo estás administrando ese dinero? Él nos ha bendecido también con dones y habilidades o talentos para usarlos para su gloria. Tú tienes dones, tú tienes talentos, lo usas para su gloria. Vamos a dar cuentas de todo esto al Señor. También Él nos ha dado oportunidades para servir al Señor en el ministerio, por ejemplo. Estas cosas son las que Dios va a ver ese día y vamos a ser juzgados delante del Señor referente a esto. La Biblia dice que nosotros somos mayordomos de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro capítulo 4, verso 10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y nos exhorta en 1 Corintios 4:12 a que los mayordomos debemos ser fieles. Mira lo que dice. Ahora bien, se requiere de los administradores o mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. ¿Ve? De manera que nosotros vamos a tener que responder delante del Señor por la manera de cómo vivimos en este mundo. Este juicio, ojo, el tribunal de Cristo no va a determinar si vas al cielo o no, eso ya no tiene nada que ver. Esto se decidió cuando usted recibió a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. Tampoco en este juicio se va a tomar en cuenta los pecados ni nada de esto. Todos ellos fueron pagados por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En realidad, lo que aquí se va a juzgar es la manera como estás viviendo en esta tierra. Cómo estás administrando lo que Dios te pone en tus manos.
lo que hemos ya mencionado hace un momentito. Miren, por ejemplo, va a ser visto por el Señor todas nuestras intenciones y propósitos más íntimos. Todo esto va a ser descubierto ese día cuando estemos delante del tribunal de Cristo. 1 Corintios 3:12 dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Miren, aquí este versículo nos está mostrando que hay dos posibles categorías de materiales a partir de las cuales podemos construir nuestra casa espiritual, nuestra vida. En primer lugar dice que hay materiales dignos, oro, plata, piedras preciosas. Esto se refiere pues a cosas que son valiosas, hermosas, difíciles de conseguir, ¿no? ¿A qué se refiere? Miren, se refiere a las intenciones que tú has tenido cuando has puesto tu servicio, por ejemplo, delante del Señor. Cuando has hecho algo para el Señor. ¿Cuáles eran tus motivaciones? ¿Cuáles eran tus intenciones? Recuerde que el oro, la plata, las piedras preciosas sobreviven, resisten en el fuego. Es más, algunas se purifican con el fuego. No se pierden ni nada de estas cosas. Y vuelvo a repetir, esto representa pues las buenas intenciones y las razones loables que nos han motivado, nos motivan para servir al Señor, para hacer las cosas que hacemos, o simplemente para no hacerlas. En verdad, el oro, la plata, piedras preciosas implican todas las buenas intenciones, motivaciones correctas que nosotros tenemos para hacer la obra del Señor, para vivir nuestras vidas cristianas mientras estamos en este mundo. Pero también el versículo menciona que hay materiales que no tienen mucho valor, sin valor, quizás madera, heno, hojarasca. Esto se refiere a aquellas cosas que son temporales, que son feas, baratas, quizás fáciles de conseguir. En el fondo habla de cosas que se hacen con motivaciones egoístas, con malas intenciones, con espíritus mezquinos, o cosas que se hacen simplemente por figurar. En verdad, esto es para que cada uno podamos analizarnos. Quizás hacemos cosas queriendo nosotros sobresalir egoístamente, queriendo que los demás nos vean. Quizás nos metemos a algo porque no queremos que el otro lo haga, lo hacemos por envidia o cosas así. ¿Qué cosa motiva tu vida cuando haces cosas? ¿Cómo podemos diferenciar estas? ¿Qué cosas van a arder y qué cosas van a permanecer? ¿Qué cosas se van a desaparecer? ¿Cómo podemos ver qué áreas van a ser juzgadas por el Señor? Vamos a mencionar algunas. Miren, por ejemplo, un área interesante. ¿Cómo tratamos a los demás? El Señor va a juzgar esa. ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Los tratas con desdén? ¿Los tratas con menosprecio? La Biblia dice que debemos mirar a los demás como superiores a uno mismo, por ejemplo. Pero ¿cómo tratamos a los demás? Es un área. ¿Cómo ejercemos autoridad sobre los demás? De repente tú estás en un lugar de autoridad y tratas con desprecio, con desdén, con abuso, no sé. Pero esa es otra área que va a ser juzgado en aquel día. ¿Cómo usamos nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado? ¿Cuál es nuestra motivación al hacerlo, por ejemplo? Otro aspecto que va a ser tratado es cómo usamos nuestro dinero. Tú recibes dinero porque Dios te da las habilidades, las capacidades, la salud para que tú puedas trabajar y producir dinero. Recibes dinero que Dios te da. Ojo, siempre pon en tu corazón eso. El dinero que llega a tus manos es porque Dios en su misericordia te lo da. ¿Cómo lo administras? ¿Cómo lo usas? ¿Eres fiel, por ejemplo, con tus diezmos, tus ofrendas, etcétera? Es importante que medites en esto. ¿Cómo usas tu dinero? ¿Cómo pasas el tiempo? La Biblia dice que debemos redimir el tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Lo malgastas? ¿Lo pierdes? Miren, esto es lo que significa, pues, cómo nosotros estamos administrando todo lo que Dios pone en nuestras manos. Otro aspecto interesante es ¿cuánto amas la venida del Señor? La Biblia dice que debemos amar su venida, debemos estar pendientes de que el Señor regrese otra vez. ¿Y cómo lo estamos haciendo? ¿Realmente amamos su venida? ¿Estamos viviendo como que ya el Señor está viniendo o está presente? ¿O no nos interesa? ¿Vivimos como que no pasa nada?
Otro aspecto, ¿cómo sufrimos por el Señor? ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, cómo tú soportas cualquier problema, cualquier aflicción, cualquier injuria que hagan a tu vida por causa de Cristo. Es bueno que meditemos en todo. Son áreas que van a ser juzgadas delante de nuestro Señor Jesucristo, ahí en el tribunal de Cristo. ¿Cómo estamos corriendo la carrera que Dios ha elegido para nosotros? La Biblia dice que debemos correr puestos los ojos en Jesús. ¿Tú estás haciendo esto? ¿Cuán eficazmente estás controlando, por ejemplo, tu vieja naturaleza? ¿Qué cosa estás alimentando más? ¿Tu vieja naturaleza o la nueva naturaleza? Son áreas que van a ser juzgadas en el día que estemos delante del Señor, ahí en el tribunal de Cristo. Un aspecto, otro que quiero mencionar, es preocupación tuya testificar y ganar a otros para Cristo, por ejemplo. ¿Cómo reaccionas frente a las tentaciones? Estoy mencionando áreas que van a ser consideradas, quizás habrá otras, obviamente, delante del Señor allí en el tribunal de Cristo. Otro aspecto, cuán fieles somos a la palabra de Dios. Cuán fieles somos a seguir una sana doctrina. Y cuán fieles somos a permanecer en una iglesia local. Son áreas importantes que van a ser consideradas ahí en el tribunal de Cristo. Todo esto es nuestras vidas. Cada día hacemos una y otra cosa. Y debemos pensar hacerlas, pues, para la honra y la gloria del Señor. Ahora, ¿qué más? Miren, en aquel día va a salir al descubierto tu ministerio, sea cual fuere. Tú dirás, no, pero yo no tengo un ministerio en la iglesia. No, si tú eres un creyente, has aceptado a Cristo en tu corazón, ya tienes un ministerio. Evangelizar, por ejemplo. Dar buen testimonio, por ejemplo. Administrar todo lo que llega en tus manos, por ejemplo. Todo es un ministerio. De manera que el ministerio significa servir simplemente, ¿no? Mira lo que dice el versículo 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué significa esto? Todo lo que hacemos en esta vida va a quemarse, va a ser pasada por el fuego, ¿no? El Señor va a aplicar fuego de su juicio a las cosas que hicimos en esta vida. Y dice, y serán manifiestas. En otras palabras, se hará conocer públicamente. Muchas de las cosas que tú haces van a ser quizás quemadas. No van a soportar el fuego. Muchas otras soportarán. Pero el versículo está diciendo que el fuego va a pasar por todas las acciones nuestras, las obras nuestras que estamos haciendo en esta vida. Dice el versículo de la última parte, el fuego la probará. Miren, hay personas, quizás que conoces, que aparentan pues tener muchas buenas obras en su vida como cristianos. Sin embargo, nosotros no vemos los motivos que pueda tener. Quizás hay un motivo egoísta detrás de esto. Quizás hay un motivo simplemente por querer sobresalir, figurar. Esas cosas que hace, con esas motivaciones, simplemente van a arder, se van a quemar, van a desaparecer. Pero contrariamente, quizás hay muchos que ni siquiera conocemos, que no los vemos, lo hacen, no son vistos, sin embargo, detrás de sus obras, de todo lo que puedan hacer, está su amor genuino por el Señor. Ellos hacen lo que hacen para glorificar a Dios, ¿sabe? Sus obras permanecerán, van a quedar y van a quedar relucientes. De manera que nosotros podemos ver a nuestro alrededor quizás muchas personas y no podemos juzgar ciertamente, alegremente, este es así o este es asá, porque es Dios quien va a juzgar finalmente. Le digo algo, en lo personal, estoy seguro que quizás hay muchos sermones que he predicado que se van a quemar cuando esté delante del Señor. Quizás los prediqué simplemente para hacerle cosquillas a alguien,
especial, o tal vez las prediqué para que la gente me tuviera en cierta estima. Puede haber cosas como esas. Seguro que no puedo cambiar lo pasado, lo que puedo hacer es pedir perdón al Señor, arrepentirme de todas esas cosas, pero sí, de aquí en adelante puedo hacer algo para que las cosas cambien y sean mejor. Te invito a que medites en lo que haces delante del Señor. ¿Qué motivaciones tienes? Y si hay algo que no está bien, arregla con el Señor. Y de aquí en adelante puede ser diferente, totalmente. ¿Qué más? Ese día no solamente van a ser descubiertas esas intenciones ni nada, pero también van a ser un día de delicias intensas. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente va a ser un tiempo en que todos los creyentes estaremos delante del Señor y nos gozaremos también paralelamente con todo lo que pase. Mire el versículo 14 que dice: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Muy bien. Miren, aquí en la primera parte del versículo se menciona que algunas obras pueden permanecer, pueden soportar el fuego. Y la pregunta es, cuando estas obras que has hecho soportan el fuego, ¿no será maravilloso presentarlo esto delante del Señor? En verdad, habrá muchos que van a tener ese privilegio, ¿verdad? Pero a la vez hay una promesa. Dice el versículo ahí que recibirán recompensa. ¿Y qué recompensas son? ¿Qué cosa se va a entregar a los creyentes allí? A los que pasen sus obras por el fuego y permanezcan y reluzcan. La Biblia habla de coronas. Vamos a mencionarlas para que lo pueda considerar. Miren, la Biblia habla, por ejemplo, de la corona incorruptible. 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Esta corona incorruptible va a ser otorgada a aquellas personas que son fieles al Señor. Es otorgada entonces por fidelidad al Señor propiamente. Hay otra corona que es la corona de la vida, y es para la persona que aguanta y vence la tentación. Mira lo que dice Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay otra corona más, la corona de gozo o de regocijo. Es una corona para aquellas personas que predican el Evangelio, que testifican, y las personas llegan a los pies de Cristo. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 2:19. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Es una corona de gozo. Hay otra corona que es la corona de justicia, y se les dará a aquellos que anticipen y vivan a la luz del regreso de Jesús. O sea, aquellos que aman la venida del Señor, que están esperando que el Señor regrese. Mira lo que dice 1 Pedro 5:4. Es 2 de Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ve? Si tú amas la venida del Señor, vives esperando al Señor, tu vida glorificando a Dios, pues tienes esta corona de justicia que te está esperando. Y otra corona, la corona de gloria. La corona de gloria va a ser para aquellas personas que alimentan al pueblo de Dios. 1 Pedro capítulo 5, verso 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, esto es el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¡Qué maravilloso! Miren, va a haber todas estas cosas en el tribunal de Cristo. Va a haber premios, va a haber recompensas, va a haber coronas, como estamos viendo aquí. Cada creyente que realiza acciones, que hace servicios en el nombre del Señor y lo hace con motivaciones correctas, glorificando a Dios y dándole la honra y la gloria al Señor, pues va a ser bendecido y recompensado en el tribunal de Cristo propiamente. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nos dan coronas?
La respuesta la encuentras en Apocalipsis capítulo 4, versículos 9 al 11. Mire lo que se hace con esas coronas. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Dios, ¿verdad? Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Todas las coronas que tú puedas recibir, vas a tener el gozo, el privilegio de echar esas coronas a los pies del Señor para honrarlo. Y cuanto más coronas tengas, más vas a poder honrarlo. Ese es el propósito de las coronas en el fondo, ¿no? Pero también, si va a ser un día de delicias, de gozo, también va a ser un día de decepciones, de tristeza. Lo que dice el versículo 15, 1 Corintios 3, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí hay algo interesante. Si bien algunas de nuestras obras permanecerán, otras serán destruidas ante nuestros ojos por el fuego. Y seguramente será un momento doloroso para todos los que experimentemos esto. Habrá pérdidas, habrá lágrimas que se van a derramar. Aunque finalmente el Señor va a enjugar toda lágrima, pero la Biblia dice que el precio que se paga por esto es sufrir pérdidas. ¿Qué implica esto? Implica simplemente que el creyente perderá la recompensa que podría haber ganado si su vida hubiera sido la que debiera ser. Buenos días, hermanos. Gracias al Señor estamos otra vez reunidos a través de este medio para que juntos podamos abrir la palabra del Señor. Por ejemplo, porque el día la declarará. Pero también van a ser un día de delicias intensas. Personas que predican el Evangelio, que testifican y vence la tentación. Mira lo que dice Santiago 1:12. Dice, está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de él. Y todo el año estudiábamos, muchas veces lo hacíamos más o menos, nos esforzamos un poco con tal de llegar a la nota aprobatoria y con eso estábamos quizás contentos, pero el día de la clausura había pues un tiempo en que se reunían los papás, todos los alumnos ahí formados, los profesores, y se daban premios, ¿recuerdas? Daban premios, diplomas. Y entonces mencionaban, ¿no? Primer puesto, fulano de tal. Y todos lo miraban y lo aplaudían y se alegraban por esa persona. Y otro nombre se llamaba y le daban su diploma. Los papás contentos, los profesores y los compañeros. Pero, ¿y cuando no dicen tu nombre? No te nombran. No tienes ningún diploma. Todo el año lo has pasado por suavecito, sin estudiar a las justas. Has pasado, sí, has pasado de año, pero no te nombran. ¿No te sientes un poco mal? Y dices, no, este año ya fui, el año que viene voy a hacerme un poco más de esfuerzo para lograr un diploma. ¿No te ha pasado eso? Imagínate, si a nivel humano sucede esto. Me ha sucedido. ¿Cómo será estar delante del Señor? Y que el Señor empiece a entregar coronas a cada creyente que se ha esforzado, que ha vivido su vida para honrar al Señor, y no te nombren. Y no te nombren. Y no te nombren. ¿Sabe? Va a ser un tiempo de tristeza, ¿no es cierto? De dolor. Quizás digas, ay, ¿cómo no he hecho esto? ¿Cómo he hecho aquello? Yo creo que es tiempo, quizás, de que se cambien las motivaciones, que seas fiel al Señor y que empieces a anhelar esas coronas. No para que te puedas vanagloriar en aquel día, no, mira cuántas coronas. No se trata de eso, sino para que tú tengas que devolver al Señor y darle la gloria que Él se merece. Si no, no vas a poder dar nada a Dios.
¿Me entiende? No vas a poder tener nada que darle. Las coronas son para que honres al Señor con propiedad. Esta mañana quiero motivarte a que analices tu vida como creyente, como hijo de Dios, y empieces a cambiar tus motivaciones, empieces a cambiar tu forma de vida, empieces a tratar a los demás como el Señor pide que lo hagamos, en fin. Ahora, hay una promesa que se menciona aquí, y es la última parte del versículo que estábamos leyendo, que dice que no va a haber alguien que se pierda, pero sí todos se salvan. Mira lo que dice el versículo 15, otra vez leemos, dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, y aquí está la promesa, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Este es algo tremendo. Miren, el creyente, aunque vea arder sus obras y se quema y no queda nada, aún así ya es salvo. Ya es salvo. Y es salvo por la misericordia del Señor, porque Dios ha tocado su corazón y él, honestamente, un día aceptó a Cristo como su Señor, como su Salvador, y aunque su vida no fue 100% como el Señor quisiera, todavía es salvo, como dice el versículo, así como por fuego, o con, en otras palabras, a las justas, ¿verdad? Esta mañana yo te animo a que no sea a las justas esto de tu salvación. Realmente entrégate al Señor como debe ser, arrepiéntete de cualquier problema, cualquier pecado, cualquier cosa que esté mal, y pide a Dios que te dé fuerzas, que te dé sabiduría para que te puedas conducir en este mundo, y pide al Señor para que seas un buen mayordomo, un buen administrador, que puedas dar cuentas al Señor sin problemas, y que Dios en su misericordia te diga, bien, buen siervo fiel, y recibas pues esas coronas. Qué tremendo será todo esto. Hermano, otra vez te animo a que permanezcas firme delante del Señor. Amigo, quizás no entiendes mucho estas cosas, pero te digo algo. El Señor Jesucristo te ama. Te ama tanto que no quiere que te quedes en la tribulación. No quiere que te pierdas. Él quiere darte vida y vida en abundancia. Él quiere darte vida eterna. ¿Qué tienes que hacer? La palabra nos enseña, le preguntan al apóstol Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la única respuesta es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tienes que creer en Él. No es un creer existencial, creo en Dios, no. Es un creer que implica confiar en Él, vivir agradándole a Él. Eso implica. Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Evangelio. Reconoce que eres pecador, arrepiente de esos pecados y acepta a Jesús como tu Señor, como tu Salvador. Y la Biblia dice, y el Señor Jesucristo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. El Señor te está esperando, con los brazos abiertos realmente. Si tú te arrepientes y pides perdón al Señor, el perdón de Dios es amplio y está listo para acogerte. Que Dios sea glorificado en esta mañana. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tantas cosas preciosas que tú tienes para tus hijos. Gracias por ese tiempo de retiro espiritual allá en los cielos, Padre, donde vamos a estar delante de ti en ese tribunal, bendito Dios. Muchos quizás con temor, muchos quizás todavía con ciertas dudas al respecto, pero Señor, confiamos en su misericordia, confiamos en su amor. Toca corazones, Padre. Toca corazones a mis hermanos para que puedan enderezar sus vidas si algo está mal y tú te glorifiques en eso. Y toca corazones a aquellos amigos que aún no te conocen, Padre, para que realmente lleguen a tus pies. Gracias por este tiempo, Señor. Bendícenos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.